Han estado ausentes, nuevamente bienvenidos a cada uno. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, manifestado en muchas maneras durante toda esta semana. Y ahora estamos aquí congregados en tu nombre. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Que tú, Señor, hables a nuestros corazones, nos quebrantes, nos ayudes a ver nuestra necesidad de ser moldeados a la imagen de Cristo. También, Señor, que tú uses tu palabra para avanzar más en ese trabajo que tú estás haciendo, de sacar el carácter de Cristo en nuestras vidas y hacernos más como nuestro Salvador. Tú bendigas a cada hermano, cada hermana aquí presente, a los que están aquí, aún a pesar de sus dificultades y sus luchas, y que aún están aquí, que tu Señor les bendigas. Aquellos que no vinieron por causa de enfermedad, Señor, que tú les sanes, les alivies, les guardes, Señor. Bendice este tiempo. Cuida, Señor, de cada uno de nosotros, los que están de viaje en este día, por causa de diferentes circunstancias, que tú les lleves con bien, les traigas con bien y podamos verles el próximo domingo aquí entre nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, que sea provechoso. Bendice a los niños, a sus maestros, Señor, que también les des el mismo corazón de llevarles a tu palabra y imprimirles, Señor, ese sentir de buscar a Cristo. Gracias, Señor, te damos, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué se requirió para que hoy nos consideremos mexicanos y durante las siguientes semanas nos identifiquemos con una selección? Para podernos identificar como mexicanos, en primer lugar se requirió una larga guerra de independencia, se requirieron muchos años de conflictos internos. Nos invadieron más o menos como unas 3, 4 veces. Una de ellas fue una agresión y nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Vivimos una revolución. Y además nos juntamos finalmente en torno a un idioma. Nos juntamos todos en torno al idioma español, tratando en siglos pasados de suprimir todas las lenguas indígenas para que todos los mexicanos se identificaran con un solo idioma. Nos identificamos con una sola bandera, cuyo último cambio fue en la década de los 40 del siglo pasado. Nos juntamos en torno a símbolos nacionales, a fechas cívicas. De hecho, ahora nuestras fechas cívicas nos dan días de asueto. Y hoy podemos decir: soy mexicano, porque hablo español, me sé mi himno, me sé el juramento a la bandera, por lo menos, porque me gustan los colores verde, blanco y rojo, y grito gol. Si voy a poder gritar gol creo que el martes, y esperamos no llorar si los de la banderita roja con blanco nos meten goles. Y nos identificamos como mexicanos. Pero este pasaje que vamos a ver, que está cerrando todo el discurso que había venido hablando acerca de la salvación, del arrepentimiento, nos recuerda que nosotros los cristianos pertenecemos a un reino distinto, a un reino diferente, que estamos unificados en torno a un rey. Hay un rey
y ese es nuestro Rey que nos unifica a todos los que estamos aquí y nos unifica con muchas personas que están congregándose en estos momentos, que ya se congregaron hace una hora en alguna parte de nuestro país o que se congregarán en una hora más en otras partes del mundo. Nos identifica una constitución, la palabra de Dios. Nos identifican muchos himnos. No solamente tenemos un himno, tenemos muchos himnos que podemos cantar con gozo durante los domingos, los miércoles. Y tenemos muchas cosas que hacemos juntos. De hecho, la congregación misma es un llamado, es un reflejo de lo que es el reino de Dios. Y si usted está aquí hoy y aún no pertenece al reino, le seguimos rogando como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Pero si usted como yo pertenecemos ya a este reino, es bueno recordar a qué reino pertenecemos. ¿A qué reino pertenecemos? Dice en primer lugar versículos 18 y 20 de capítulo 13, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y el versículo 20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Estas dos parábolas están unidas en una sola, aunque aquí aparece parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura. La intención de estas parábolas son la misma: ilustrarnos el reino de Dios. Hablarnos de cómo es el reino de Dios. Cuando pensamos en el reino de Dios, nos viene a la mente que tenemos un Dios que es el Rey del universo, que es el Rey eterno y que gobierna todo el universo, que gobierna cada estrella, que gobierna nuestro planeta, que gobierna cada espacio que hay en la vida, en la existencia de la creación. Pensamos en eso, en un Rey eterno y que todo el universo es su reino. Sin embargo, acompáñeme ahí a Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Habla Juan el Bautista. Dice versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy interesante ver en este pasaje que a veces nosotros pensamos en reino de Dios y pensamos en el universo, y es cierto, una parte del reino de Dios es un Dios soberano que gobierna el universo, pero aquí vemos que hay un reino que se está acercando. Así que el reino de los cielos o el reino de Dios no necesariamente es todo el universo, porque de otra manera no habría necesidad de que Juan el Bautista viniera predicando: el reino de los cielos se está acercando. Hay una parte del reino o una acepción de la idea del reino que se viene acercando en estos momentos de la vida de Juan el Bautista. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Ahora está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice desde el versículo 12, donde comienza el párrafo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es cierto, nuevamente vuelvo a enfatizar, hay una acepción del reino de nuestro Dios en el que Dios es el soberano y está en control de todo. No tenemos que orar: Señor, toma el control de esta situación, porque ya está en control.
Él nunca pierde el control, Él es soberano, la providencia de Dios se mantiene constante, pero hay una acepción del reino de Dios que en la época de Jesús se empieza a acercar, empieza a suceder, y es el reino del Mesías. Es un reino donde nuestro Señor Jesucristo va a gobernar visiblemente, claramente, y ese reino está en el centro de estas declaraciones. No está hablando del reino universal de nuestro Dios, está hablando del reino mesiánico prometido desde antes en el Antiguo Testamento, que venía promesa tras promesa. Viene un Mesías a establecer un reino y llega Juan el Bautista y dice: arrepiéntanse porque ese reino prometido está cerca. Y llega nuestro Señor Jesucristo y les dice a ellos: arrepiéntanse porque ese reino está cerca. Luego ustedes se acuerdan todo lo que sucede, vienen los milagros de Jesús, vienen las enseñanzas de Jesús y finalmente nuestro Señor Jesucristo cumple con el propósito primordial de esa ocasión: ir a la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día y ascender. Pero antes de ascender, viene una charla entre los discípulos, entre nuestro Salvador y los discípulos, ahí en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 9. Los judíos, durante todo el desarrollo de los evangelios, están pensando en ese reino mesiánico donde llega el Mesías, se sienta en un trono, ordena la ejecución de todos los enemigos del reino, ordena la destrucción del imperio romano y la liberación de la nación de Israel. Y todo el tiempo estuvieron pensando en ello. Los discípulos estuvieron a la expectativa de ese reino, y de repente las cosas cambian y ven al rey, al que creían que era el rey Mesías, ir a la cruz. Imagínense el impacto. Toda la gente que decía: él va a ser el Mesías, él es el Mesías y viene a destruir al imperio romano y a darle libertad a la nación de Israel, de repente lo ven en una cruz. ¿Se acuerdan que vimos el miércoles pasado, antepasado, cuando vino el hermano Alet, todo el impacto que esa idea produjo en los israelitas? Los israelitas querían señales y lo único que vieron fue a un Cristo crucificado. Bien, dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Piensen en esta declaración. Después de 3 años de estar en compañía con nuestro Señor Jesucristo, de enseñarles que el reino de Dios se ha acercado, pero de también enseñarles que este reino comienza con un acto especial, que es la crucifixión y la resurrección. Todavía hay algunos discípulos que dicen: Señor, ya viene la restauración, ya nos vas a quitar a los romanos de encima. Ya viene la libertad política y ya viene la lucha de tus ejércitos para destruir a los poderes del mundo. Algunos de nosotros, luego, yo creo que no nada más me pasa a mí, nos pasa a muchos de nosotros, especialmente los que nos dedicamos a ser maestros. Nos pasa esa idea de que les enseñamos cosas. Y repetimos la instrucción, repetimos la enseñanza, y todavía sale un niño con otra cosa completamente diferente, con otra cosa distinta. ¿Y qué hace el maestro? Hay una imagen de un maestro que está correteando a todos los niños, porque les pidió nombres del cuerpo que empiecen con S, y empezaron las uñas, los ojos, las cejas, y ya después el maestro los está correteando. Cualquier maestro pierde la paciencia. Pero noten la respuesta de Jesús. Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Noten lo que les dice. Al principio de los evangelios les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego no se acerca o no se ve como ellos esperaban verlo, y lo único que ven es a su rey crucificado. Y luego su rey crucificado resucita al tercer día y no se ve a ese rey resucitado empezando a levantar sus huestes de ángeles para iniciar su victoria final contra el pecado y contra el imperio romano. Vemos a un rey resucitado que les empieza a dar instrucciones porque se va. Y les empieza a decir, ustedes no saben cuándo va a verse lo que ustedes quieren ver. Pero les voy a dar poder para que me sean testigos aquí en Jerusalén, me sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si me han seguido hasta aquí en el Evangelio de Lucas, hemos visto cómo va de Belén al mundo. Pero en el Evangelio de Lucas va de Belén hacia Jerusalén. Y el libro de Hechos va a ir de Jerusalén hacia el resto del planeta. Cristo, nuestro Señor, les contesta gentilmente y les anuncia que su reino va a abarcar hasta el final hasta los confines de la tierra. Pero Él se va. Él se va. Dice Juan capítulo 18, versículo 36. Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo hablaba del reino. Y no solamente hablaba de la espiritualidad del reino. Ahí es donde hay mucha confusión de otros grupos de personas que dicen que el reino de Dios es espiritual. Sí, Cristo prometió volver, pero va a volver espiritualmente en los corazones de las personas. Hay una parte de verdad, pero hay una parte completamente distorsionada. Cristo va a volver físicamente y va a restaurar ese reino. Pero Él no ha dejado de ser rey. Él no ha dejado de ser rey. Es cierto, hay una parte espiritual del reino, pero también hay una parte física de ese reino. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a un reino físico, y es cierto, las promesas que los apóstoles querían ver cumplir era ese reino físico restaurado. No una forma espiritualizada del reino. Cuando habla Cristo de un reino restaurado, de un reino que se acercaba, era porque el rey estaba ahí. Ustedes han visto, el 8 de septiembre se murió la reina, la única que conocíamos todos, la reina de Inglaterra. Falleció. En ese momento, Carlos III se convirtió en rey. Sí, se convirtió en rey. En el momento en que muere la mamá, en la ley inglesa, en ese mismo instante el hijo se convierte en rey. Pero hasta mayo, creo que es mayo 6, lo van a coronar como rey. Va a haber una gran ceremonia donde le ponen la corona, donde le hacen hacer unos juramentos, va a ir en su carruaje de oro saludando a los ingleses, pero él es rey en este momento en Inglaterra. Él tiene que firmar como rey y él hace cosas como rey. Nos da una idea de qué fue lo que pasó aquí. Nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo vino e inauguró el reino. Ese día en la cruz, muriendo, inauguraba el reino. No estaba consumado, pero lo inauguraba y se fue al cielo a la investidura
y va a volver como el rey que es, como el rey eterno. Noten las palabras de Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Dice desde el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice, toda potestad me será dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo, toda potestad me es dada ya. Él ya es rey. Él es el rey. Que no haya un reino visible en un sentido donde esté nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, está el templo, ya no hay poderes mundiales que se puedan oponer a Él. Eso no ha pasado, pero Él es rey. Él es rey y además es un rey con un reino visible. La iglesia es la visualización de su reino. Cada iglesia local es la manifestación visible del reino de Dios. No hay duda que todos los que estamos aquí podemos decir con confianza, el poder de Dios se ha visto en mi vida. El poder de Dios, el poder de Cristo que le fue dado como rey y que lo tiene ahorita, lo ha tenido siempre, se manifiesta claramente en la salvación de cada uno de nosotros, se manifiesta en la obra de Dios por su iglesia. Él es rey y tiene un reino en este mismo momento, tiene autoridad en este mismo momento y tiene súbditos en este mismo momento. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de reino, hablamos de un reino mesiánico que Cristo ya inauguró, pero no consumó en su primera venida. Siendo rey, él partió al cielo para su investidura, pero él no dejó de ser rey. No está aquí presente físicamente, visiblemente. Sabemos que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos, está aquí nuestro rey. Y nosotros tenemos una ciudadanía. Después de la tribulación el rey vendrá y podremos ver manifestado ese reino. Pero nosotros tenemos una ciudadanía, mas nuestra ciudadanía ¿dónde está? Está en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Más que mexicanos, somos cristianos. Ciudadanos del reino, unidos bajo un rey, con una constitución y con un propósito. Había unos misioneros que iban por la República de Rumanía, allá en Europa Oriental, ya después de la revolución que tiró al comunismo. E iban en un tren y llegaron a la frontera y llegaron los soldados. Los soldados todavía en aquel entonces había muchas dificultades en el tránsito, pero llegaron los soldados
y vieron a estos norteamericanos ahí, misioneros, y no hablaban ellos, los soldados no hablaban inglés, los misioneros no hablaban rumano, y empezaron a discutir, y los soldados dijeron, bueno, queremos que bajen todo su equipaje porque los vamos a revisar. En ese momento llegó un comandante de ellos y también empezó a hablar con ellos, pero de repente se fijó que en el equipaje de ellos había una Biblia. Estaba en inglés, aunque él era rumano. Y este comandante empezó a hojearla y llegó precisamente a Filipenses 3:20 y les dijo en lo poquito de inglés que sabía, yo no soy rumano. Y luego le dijo, y ustedes no son norteamericanos. Y le señaló Filipenses 3:20. Ustedes son ciudadanos del cielo, como yo. Y los dejó ir. Él entendía una verdad importante. No somos mexicanos. Nos gusta nuestro país, pero nuestra ciudadanía es más que ser mexicano. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Si usted ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, igual que yo, igual que muchos aquí, esa es nuestra ciudadanía. Somos responsables ante un rey que nos quiere, que nos ama, un rey que viene, que está en cierta manera ausente porque fue a la ceremonia de investidura, pero viene por nosotros y representamos a un reino diferente. Somos embajadores en nombre de Cristo, porque más que mexicanos, somos cristianos. Esa es nuestra ciudadanía. ¿Es usted parte de ese reino? ¿Es Cristo su rey? ¿Espera con un gusto y con un deseo que su rey regrese ya pronto? ¿Le deja reinar? Cuando habla Cristo del reino, está hablando de su reino mesiánico. Y es ahí donde parte Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de los cielos y con qué lo voy a ilustrar? Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Este reino mesiánico que él inauguró cuando él vino en su primera venida, pero que va a consumar en su segunda venida. Este reino mesiánico donde él es el rey y aunque no está aquí presente, fue a su ceremonia de investidura, pero gobierna sobre todos nosotros y que hace visible su reino a través de las iglesias. ¿A qué lo haré semejante? Y comienza en versículo 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es semejante a un grano de mostaza. Ustedes se acuerdan, si están en sus Biblias, arriba va a venir sus pasajes paralelos. Mateo escribió al respecto, Marcos escribió al respecto, pero hay un énfasis diferente. En Mateo y en Marcos, si ustedes van ahí en algún momento, van a encontrar que el énfasis de Mateo y de Marcos es esa semilla chiquita, que es bien chiquita y habla de la pequeñez de la semilla y cómo crece. El énfasis en Lucas es, este reino va a crecer. Y todo el tiempo y el énfasis aquí está en cómo va a convertirse en un árbol grande. No en la pequeñez en la cual estaba, sino en el tamaño que va a alcanzar. Ahí está el énfasis de Lucas. En la vida real, la planta de mostaza alcanza más o menos 3 metros. Y a veces alcanza hasta los 4,5 metros. O sea, me duplica bastante el tamaño. En otoño, sus ramas son lo suficientemente fuertes para que venga a albergar nidos.
Llegan pajaritos y pueden hacer sus nidos en ese arbolote de 3 o 4 metros de altura. Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Ezequiel capítulo 17. Versículos 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto. Y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime y levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Piense en lo maravilloso que pasó cuando vino nuestro rey. Él muere en una cruz. Él muere en una cruz y con ello se van las esperanzas de un reino que va a destruir a los romanos. Pero resucita al tercer día. Y de esa resurrección parte un reino que empieza a crecer. Que empieza primero con un núcleo pequeño de apóstoles y de un grupo de seguidores de más o menos 70 personas. Hasta iglesias por montones en todos lados del planeta, incluyendo una aquí, que ha de tener más o menos 120 o 130 personas congregadas hoy. Este reino se convirtió en un lugar de protección para gran cantidad de personas. 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio ya había llegado a todos los centros del mundo romano. Ya había llegado a Atenas, ya había llegado a Corinto, ya había llegado a Roma, ya había llegado a Cartago y estaba llegando a lo que son las regiones de Bretaña. 40 años después. Y fuera del imperio. Hoy en día el evangelio realmente ha viajado a todos los continentes. Es cierto que en algunas regiones hay que volver a enviar misioneros, pero ha viajado a todos los continentes. Hay presencia cristiana en cada continente. Y es cierto, aunque no nada más los bautistas van a ser salvos y no toda la gente entre los bautistas son salvos, hay 170 millones de bautistas en el planeta. Hay más bautistas que mexicanos, por cierto, en total. El 2.13% de la población de la tierra es bautista. Pueden imaginarse este reino que va creciendo. Esa es la razón de Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Por tanto, id. Dice Mateo 28, 19 y 20. Ya cerrando. Dice el pasaje, el evangelio, no la predicación. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque Cristo es Rey, tiene el derecho de enviarnos a todos a ser discípulos. Somos llamados a crecer. Somos llamados a expandir el reino. Ese es el propósito primario de una iglesia. Ese es el propósito primario de las iglesias cristianas, expandirse, llevar las buenas nuevas a toda criatura. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Somos llamados personalmente a compartir el evangelio con otras personas. Ese es nuestro llamado. Cada uno de los que estamos aquí estamos llamados a compartir el evangelio. Me decía un hermano, no sé si ya se fijó, hermano, que a veces pasan semanas y semanas y cuando preguntamos a alguien está aquí por primera vez y la respuesta es siempre, todos somos de casa. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a la iglesia? Estamos saliendo el primer sábado del mes a compartir el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Estamos llamados a crecer. El que es llamado a ser misionero, ¿cuándo fue la última vez que luchó porque otras personas vinieran a Cristo y llegaran a la iglesia? Estamos llamados a crecer. Este reino está llamado a crecer y a hacer que más personas se vengan a proteger al reino de Cristo. Estamos llamados como iglesia a compartir el evangelio con otras personas. Así como estamos llamados individualmente a compartir el evangelio, también estamos llamados como parte del reino de Dios a expandirlo. ¿Qué están haciendo hoy en día los países del mundo? Especialmente, por ejemplo, Europa y Estados Unidos. Están procurando cerrar sus fronteras. Ya no queremos más inmigrantes de África, ya no queremos más inmigrantes de Oriente Medio, ya no los queremos, hay que cerrar fronteras. Allá nuestro vecino del norte. No, ya no queremos más mexicanos, ya no queremos más centroamericanos, ya no queremos más sudamericanos, hay que cerrar fronteras. Eso es el reino del mundo. A veces somos así, ¿verdad? Ya no queremos más inmigrantes en nuestra iglesia, con los que tenemos somos suficientes. Hay que cerrar fronteras. No los voy a invitar porque pues con trabajo se alcanzan las bancas. No, a mí me gusta mi lugar y no quiero que nadie me lo quite, así que mejor no invito. Y hablo mal de la iglesia para que no venga. No, ahí ni vayas. La iglesia está llamada a reflejar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es un reino que se cierra. El reino de Dios es un reino que se abre. Que trata de alcanzar a los más que se puede. Que trata de invitar a los más que se puede. Y tanto más cuando va a haber un día en que la iglesia ya no va a estar. Y entonces se habrán acabado las oportunidades de la iglesia de extenderse. Tercero, estamos llamados a apoyar a misioneros. A ver cada cosa de la iglesia como una oportunidad para extender el evangelio. En unos días va a haber una actividad de damas, luego va a haber una actividad de matrimonios, va a haber una actividad de jóvenes, va a venir la época de las piñatas en la iglesia, está la escuela. Es ver cada una de esas cosas como una oportunidad que tendemos para extendernos. Invitar, porque queremos que alguien escuche el evangelio. Es que normalmente me da flojera venir. Bueno, hacer el sacrificio por venir, por traer a alguien. Como ciudadano del reino, ¿promueve el reino? Porque este reino está llamado a crecer. Y si no crece por esta rama, va a crecer por todas las demás ramas. Y desgraciadamente algunas que no son ramas están teniendo fruto, que no lleva al cielo a nadie. Dice versículo 21 de capítulo 13, Lucas 13, 21. Ya vimos la imagen del
de este arbolito que se empieza a hacer grande. Y luego dice el 21, es semejante, se parece a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Si lo vemos en el contexto del pasaje, porque fuera del contexto, si lo estudiáramos fuera sin el contexto, pudiéramos decir, bueno, es que se echa a perder como la levadura, porque la levadura es mala. Pero en el contexto del pasaje no está hablando de eso. El punto que enfatiza aquí no es la levadura, sino el efecto. Así como en el versículo anterior, el punto no es el tamaño del grano de mostaza, sino el tamaño del árbol que se produce. Aquí el punto no es la levadura, sino en el efecto que produce la levadura. Dice ahí, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. ¿Hasta qué? Hasta que todo hubo fermentado. Aquí ya no es el reino hacia afuera, sino el reino hacia adentro. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 5. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El propósito del creyente no solamente es ser salvo. El propósito del creyente es quedar prisionero de Cristo. El propósito del creyente es reflejar a Cristo en toda nuestra vida. Nosotros tenemos ese terrible error de dividir nuestra vida en nuestra vida espiritual, nuestra vida laboral, nuestra vida en casa, nuestra vida social, nuestra vida académica, y la dividimos en muchas formas, en muchas vidas. El cristianismo todo eso es Cristo. No nada más esa parte espiritual de cómo va tu vida espiritual, pues leo la Biblia. Es cómo sujetas tu vida académica a Cristo, cómo sujetas tu vida laboral a Cristo, tu vida en casa a Cristo, cómo sujetas tus diversiones, tus deseos, tus pasiones a Cristo. Y lo hemos visto en el libro de Lucas, eso es el discipulado. Seguir a Cristo no es nada más le sigo los domingos, es toda mi vida es Cristo. Toda mi vida es Cristo. Que todo quede leudado. Es decir, que no haya nada de nuestra vida que no quede tocado por Cristo y que se convierta en parte esencial de nuestro testimonio en Cristo. Porque la gente no quiere nada que ver con el cristianismo hoy en día porque hemos dividido bastante bien. No reflejamos a Cristo en nuestras demás cosas. No. La idea es que cada cosa de nuestra vida quede sujeta a Cristo. Eso es ser cristiano. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuándo se convierte en ganancia morir? Cuando se vivió a Cristo. Cuando no se convierte en ganancia, cuando no se vivió a Cristo. Y vivir a Cristo no es, bueno, yo viví a Cristo los domingos a las 10 de la mañana o a las 11. No, vivir a Cristo es realmente que Cristo toma todo nuestro control. Es parte de nuestra esencia. No podemos hacer otra cosa sin pensar, esto es para el Señor. Esto es en el nombre del Señor. El reino debe de absorber todo nuestro ser. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es ser cristiano.
El cristiano deja que todo su ser quede dominado por Cristo. Es Cristo en nosotros. Por eso dice aquí que es como la levadura, que se mezcla con todo hasta que todo queda leudado. El reino de Dios es como un árbol que va a crecer hasta que muchas personas se puedan proteger en ese árbol. Y el reino de Dios es como la levadura que domina a todo el ser hasta que todos los aspectos de la vida quedan leudados, quedan absorbidos. Pensamos, por ejemplo, en el concepto de nacionalismo. Es algo nuevo, pero siempre últimamente lo asociamos con negativo. Cuando hablamos de personas nacionalistas, siempre pensamos en gentes que ponen bombas. Cuando casi nunca pensamos en que los nacionalistas simplemente defienden una agenda distinta a la que cierto grupo del mundo va marcando. Manejan una agenda completamente diferente. Los nacionalistas en diferentes partes del mundo dicen ya no queremos más globalización, queremos proteger a nuestros propios productores, queremos proteger a nuestros propios comerciantes, queremos proteger a nuestra propia cultura, ya no queremos que nos impongan esa idea de LGTB que anda rondando por todo el mundo, ya queremos cortar eso porque tenemos nuestra propia agenda. Cuando pensamos en el concepto de un reino con un rey que toma el control de nuestra vida, quizás haya aquí alguno que lo vea desde el lado negativo. Ya no puedo ejercer control sobre mi vida. Pero en realidad es mirar a ese rey que toma control de nuestra vida para reflejar a Cristo, que da una agenda completamente distinta. Nos da una agenda diferente. Mientras la agenda del mundo es ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, la agenda de nuestro Señor Jesucristo es servir al Rey que viene por nosotros, que nos ha dado todo, que nos ha dado vida. Es una agenda completamente diferente. ¿Cómo la gente va a estar interesada en un reino cuyos súbditos no reflejan a ese reino? El mundo necesita ver a un cristianismo que se vive en verdad, donde cada una de las personas que han sido tocadas por el evangelio llega a abarcarles todo y se convierte en el todo de su vida. Porque ya nadie cree en el testimonio de los cristianos. Escuchan palabras, pero no ven vida. El mundo se divide en dos reinos, el de Satanás y el de Cristo. Cristo murió para que todo aquel que cree en Él y se arrepienta sea parte de su reino. Él no es un rey que no quiere que haya más inmigrantes en su reino. Él es un rey que está abierto a que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y entre más entren a su reino es mejor. Y está invitando y está manteniendo los brazos abiertos. Más que invitando, está mandando a todos los que escuchen el evangelio a que crean y se arrepientan, porque va a llegar un momento en que con justa soberanía va a cerrar la puerta. ¿Es usted parte de este reino o no? La iglesia, si ustedes se fijan, incluyendo esta y cualquier otra iglesia, refleja ese reino. En nuestra iglesia hay gente que es asistente, que asiste a la iglesia, pero que no da el paso de querer ser miembro de la iglesia. Está asistiendo y le gusta asistir, pero no da ese paso de llegar y hacerse miembro de la iglesia y se queda ahí atrás. Se parece a mucha gente que simpatiza con el cristianismo, pero que no da el paso definitivo. Y no quiero decir que la membresía es igual a salvación. No, nada más estoy usando esta ilustración de cómo el reino, cómo la iglesia refleja el reino. Hay mucha gente en el mundo que simpatiza con el cristianismo, pero no da el paso.
No da el paso de aceptar a Cristo como su Salvador personal. También en nuestra iglesia hay miembros que nunca llegan a las asambleas. No se comprometen. Sí solicitaron en algún momento la membresía o en algún momento la obtuvieron porque se bautizaron, pero no se comprometen. Llega la hora de vamos a hacer una reunión para tomar las decisiones y no llegan. Se parece a mucha gente en el mundo que dice que es cristiana, pero no está comprometida con Cristo. No le interesa comprometerse con Cristo. Por eso la iglesia es un bonito reflejo del reino. Porque hay mucha gente que dice que ha hecho una oración de fe en Cristo Jesús, pero no se compromete. Comenzando por el bautismo. Comenzando por la vida de comunión en la iglesia. No se comprometen. Sí están contentos con que van a ir al cielo cuando mueran, pero no les interesa el compromiso con la fe. No viven a Cristo, nada más viven su oración y van al cielo. Se parece a este grupo de creyentes. Porque la iglesia está llamada a reflejar el reino. Y estarán los miembros comprometidos. Que no solamente llegan a la asamblea, sino que también participan y apoyan y están involucrados. Con esto quiero volver a recordar, membresía no es igual que salvación, porque puede alguien ser miembro de la iglesia sin ser salvo. Puede pasar. Y puede alguien no ser miembro de la iglesia y ser salvo. Porque la salvación no está en la membresía, la salvación está en Cristo Jesús. Siempre se los tengo que recordar. Pero lo que quiero llegar es que la iglesia refleja al reino. ¿A cuál de ellos pertenece usted? ¿Está usted aquí, pero sabe que no es salvo? Necesita recibir a Cristo. ¿Está usted aquí, ha hecho una oración, pero no está comprometido en realidad con la salvación en Cristo Jesús? Necesita no solamente comprometerse, probablemente también necesite ser salvo. Porque los que pertenecemos al reino, el reino nos toma, nos ocupa y nos lanza a expandir ese reino. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad, por abrir ese reino, no solamente a los judíos, lo abriste a todo el mundo. Para que todo aquel que creyera en nuestro Salvador Jesucristo fuera salvo y se hiciera parte de ese reino. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de ese reino. De ese reino que se hace visible en tu iglesia. De ese reino que esperamos el retorno de ese rey, nuestro gran rey, que viene por su iglesia. Señor, toca corazones. Si hay alguien aquí que en verdad no es parte del reino, ha hecho una oración de fe, pero el reino no toca nada de su vida, nada más tocó esa parte de emoción para ir al cielo, pero el resto de su vida sigue sin ser tocada por Cristo. Señor, toca ese corazón, porque la oración no es la salvación. Es el arrepentimiento que se traduce en una vida que se va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo Jesús. No una vida perfecta, pero sí una vida que se va transformando, que ha cambiado su destino, que cambia su mirada. Si hay alguien aquí que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, que toque su corazón.
Si hay alguien aquí que ha hecho una oración, pero en realidad el compromiso con Cristo es nulo, Señor, toca su corazón. Y a nosotros que conocimos a Cristo y que a veces es cansado seguir, a veces es agobiante seguir, recuérdanos que esa es nuestra ciudadanía en los cielos. Estamos de paso aquí. Aquí es difícil, es cierto, pero nada más estamos de paso porque nuestra casa está allá en el cielo y lo mejor está por venir. Aquí solamente somos peregrinos, no ciudadanos. Y así, en actitud de oración, habrá alguien que diría, yo en verdad no veo que realmente sea parte del reino de Dios. Me doy cuenta. Me gusta venir o vengo porque tengo que venir, pero me doy cuenta, no soy parte del reino. Y si no soy parte del reino de Dios, entonces soy parte del reino del enemigo y corro peligro. Habrá alguien así que diría, yo quisiera que alguien me mostrara cómo ser parte del reino de Dios en Cristo Jesús. Le invito a levantar su mano. Hermano, hermana, ¿está notando cómo el reino de Dios va ocupando cada espacio de su vida? ¿No quisiera que ocupara más y más espacio? ¿Está notando que ya no le habla casi a nadie de Cristo? Pero quisiera hablarle a más personas de Cristo. ¿Quién diría, hermano? Yo quisiera que más y más y más Cristo ocupara espacio en mi vida. Ocupa espacio ahora, pero yo quisiera que fuera ocupando más y más y más, y que nunca dejara de ocupar espacio en mi vida, y que eso se traduzca en un mejor testimonio que traiga personas a los pies de Cristo. Yo quisiera que Dios obrara así en mi vida, que no quedara ni un espacio ocupado por Cristo, no quedara ni un pequeño espacio, que todo fuera tomado por mi Rey. ¿Habrá alguien así? Te invito a levantar su mano. Amén. 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 Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar está abierto. Señor, ocupa más espacio. Absorbe más de mí. Hazme un buen testigo tuyo. El altar queda abierto. Ahí en su lugar, aquí en el altar. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, especialmente por aquellos que quieren que tú, Señor, ocupes más y más espacio. Especialmente te pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, a todos
todos hermanos, hermanas aquí presentes, jóvenes, señoritas, que han creído en Cristo como su Salvador personal. Muchos tienen negocios, otros tienen estudios, están trabajando en algo y las batallas son fuertes. La batalla por dejar que tú, Señor, ocupes todos los espacios en su vida, son intensas esas luchas. Son fuertes. Aún de nuestros hermanos que ya se han retirado del trabajo y están en casa, la lucha por dejar que Cristo ocupe todo espacio es intenso. Te ruego, Señor, que tú les des de tu Santo Espíritu y que tu poder, Señor, inunde sus vidas y puedan tener la victoria. Puedan verse victoriosos y honrarte y glorificarte con unas vidas que viven a Cristo día con día. Que tú los sostengas en sus batallas, pero también en sus derrotas, cuando tienen que levantarse, que puedan mirar a Cristo, ponerse de pie y seguir adelante. Que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros. Que tu reino se extienda. Que en esta iglesia se predique el Evangelio, se invite personas, escuchen el Evangelio, apoye misiones, trabaje, Señor, para traer a otros a los pies de Cristo. Llévanos con bien a nuestros hogares, cuídanos, Señor, y podamos regresar en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos en el próximo servicio. Dios les bendiga.